estimaciones. Y esta va a ser una charla que la damos desde el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales. Yo soy Juan Pablo Genatiempo, economista del Instituto de Estudios Económicos. Y a una pequeña introducción a lo que es la importancia de la Bolsa de Cereales. La Bolsa de Cereales es una asociación sin fines de lucro que fue fundada en 1854. Prácticamente se enfoca en desarrollar, evaluar el desarrollo de la economía argentina en el sector agroindustrial, pero lo importante de esto de la Bolsa de Cereales es que adentro de ella, todos los miembros que la representan, cada uno, o sea, en ella están representados todos los miembros de la cadena, desde el productor hasta el exportador, y cada uno de ellos cuenta con el mismo poder de voto, entonces es como una democracia al interior de toda la cadena. ¿Sí? Y la principal tarea que desarrollamos prácticamente son investigaciones y divulgaciones, entre las cuales tenemos las estimaciones agrícolas y económicas, el análisis de políticas, o sea, de hacer el impacto que tiene una política X sobre la producción y sobre la contribución del sector agroindustrial al país, después el seguimiento de precios, y por último brindamos siempre conferencias y charlas específicas sobre el sector agroindustrial. Bueno, antes de seguir, obviamente, si hay alguna duda o algún comentario, no tenga ningún problema. No tenga ningún problema en interrumpir y hacer la consulta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que principalmente se siembra en Argentina? Bueno, en Argentina los principales cultivos que se siembran son cultivos extensivos, entre los cuales se encuentran oleaginosas y cereales. ¿Sí? De los cereales vendrían a ser el maíz, la cebada y el sorgo, mientras que las oleaginosas, la soja y el girasol. Acá les puse un gráfico que muestra cómo es la evolución del área sembrada. Buenas, que salió de ahí. La evolución del área sembrada en el último tiempo. Esto abajo tienen por campañas. El dato está en millones de hectáreas. Y pueden ir viendo cómo a lo largo de los últimos años, especialmente desde la década del 90, empezó a aumentar notablemente lo que es el área destinada a lo que es la soja, que es que está en rojo. Mientras que empezó a decaer el área destinada al resto de los cultivos, principalmente al resto de los cereales. En el último tiempo hubo un cambio, pero obviamente no llegó a modificar esa mejora que hay, que tiene la soja. O sea, ese incremento que logró la soja. Una anotación ahí. Entonces, ¿qué es lo que principalmente producimos en Argentina? Bueno, estos granos son considerados para los mercados commodities. ¿Qué significa eso? Son productos que tienen ciertas características específicas. Por ejemplo, la principal es que son un bien económico y un recurso fungible. Esto quiere decir que se pueden intercambiar uno por otro. Además, generalmente estos productos, estos commodities, son utilizados para la producción de otros bienes. ¿Qué quiere decir? Que no se consumen directamente, sino que entran en un proceso de elaboración, se genera otro bien con ese y tal vez ese bien sí se consume. ¿Sí? Pero lo importante de por qué se consideran commodities es que la calidad puede diferir entre uno y otro. Imagínense el caso del trigo, tal vez que pueden tener distintas calidades, pero esencialmente son uniformes entre todos los productores. Y por otra parte es que se comercializan en mercados de referencia y suelen tener ciertos requerimientos mínimos de calidad. Esto implica que al mismo tiempo se negocien todavía productos más parejos entre sí. Ya son un commodity, pero encima se emparejan las calidades. Algo del chat. Si recuerden que si alguien quiere hacer una consulta, no hay problema, saque el micrófono y hable y haga la consulta, no hay problema. Digo, por si hay alguien que estaba levantando la mano y quería hacer la consulta, hágala directa, no hay ningún problema. Bien, eso es lo que producimos. Pero bueno, una vez que producimos y en esa cantidad de área sembrada, lo importante es saber qué es lo que hacemos con esa producción. Principalmente, la Argentina lo que hace con esa producción es exportarla.
Acá les puse un gráfico de cómo es la evolución de la producción en verde y cuál es la evolución de las cantidades exportadas. Ven que tiene prácticamente el mismo comportamiento. Esto quiere decir que la línea se mueve igual de producción que de exportaciones, y eso es porque prácticamente se destina a la totalidad. Ojo en el caso de soja, que la exportación, como vamos a ver más adelante, no es de poroto de soja, sino que es lo que nosotros exportamos principalmente son los subproductos que se hacen con el poroto de soja. En ese caso, la harina de soja y el aceite de soja. Después vamos a ver qué tan importante es Argentina en esos subproductos, pero para que tengan esa noción. Lo principal que hacemos con esa producción es exportarla, ¿sí? Pero obviamente dentro de lo que es la exportación hay otras cuestiones que influyen a lo que es los mercados, y en esa parte tan importante de los mercados entra lo que empieza a jugar lo que se conoce desde el lado de la economía, el lado de la oferta y el lado de la demanda. El lado de la oferta vendría a ser todos los granos disponibles que tiene un país o el mundo para consumir. Y por otro lado, la demanda vendría a ser todo los requerimientos de esos granos que tiene un país o el mundo específico. Dentro de la oferta, acá hay algunos factores que influyen en eso, que vienen a ser la producción específica, o sea, la cosecha, cuánto se cosecha específicamente, pero también hay otros factores, por ejemplo, las ventas del productor. ¿Esto cómo interactuaría? Imagínense, puede darse el caso donde un país esté produciendo mucho, pero si los productores no se deciden a vender, esa oferta no se materializa. Entonces, por eso es importante también que la producción esté acompañada con los incentivos para que se vendan los productores. Por otra parte, también puede haber cuestiones logísticas que afecten la oferta disponible. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que hay producción, que los productores están vendiendo, pero también tiene que haber los camiones y los buques necesarios para poder llevar esos granos hacia el que los quiere consumir. Entonces, eso puede ser otro factor que influya en lo que es la oferta disponible. Y por último, las políticas de gobierno. ¿Por qué las políticas de gobierno? Porque esas políticas de gobierno pueden influir las cantidades producidas, o sea, las cantidades cosechadas, pueden influir las ventas del productor o incluso la logística. Así que afecta toda la parte de la oferta. Yendo por el lado de lo que es la cosecha, acá les puse un mapita con lo que son los principales países exportadores en cada producto. En este caso, este es el trigo. Argentina es uno de los principales países exportadores, pero noten que también tenemos a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Australia. Y una cosa muy interesante de ver, que lo van a seguir viendo con el resto de los granos también, es que generalmente se encuentra muy dividido lo que son las producciones o las cosechas entre lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y Argentina tiene una particularidad, que es uno de los pocos países productores y exportadores del hemisferio sur. Lo que es una ventaja muy importante, porque a la hora de volcar esa producción, o sea, esa oferta que tiene disponible a los mercados, lo hace con muy pocos competidores. ¿Por qué? Porque no hay tantos países productores en el hemisferio sur. Como les dije, esto es para trigo, pero también podemos ver lo mismo para el maíz, donde también se suma Brasil, Sudáfrica, entre los principales exportadores, y si vemos en el caso de la soja, Brasil continúa siendo más fuerte dentro de los exportadores. Acá noten que en este gráfico, lo que le había dicho, tal vez Argentina no es tan importante exportador de soja de poroto, pero, como les dije al principio, sí lo es muy importante en lo que es los subproductos de harina y aceite de soja. Entre los dos, o sea, prácticamente Argentina es el principal exportador de esos dos productos. Después vamos a ver bien en qué porcentaje, pero tengan eso en claro. Principal exportador de harina de soja y de aceite de soja. Obviamente también hay otros países que exportan y también son importantes, pero en estos casos Argentina es el más importante. ¿Sí? Pero eso por el lado de la oferta, y también lo que les había dicho, están las tres condiciones de que puede ser que vos tengas esa oferta disponible en tu país, pero que si el ritmo de venta de los productores o no estén las condiciones necesarias que los productores necesiten para hacer esa venta, esa oferta nunca va a llegar a conectarse con la demanda. El otro problema puede haber que haya problemas con lo que son los camiones, ya pueden ser problemas
de que no haya suficientes camiones, problemas de que haya complicaciones con los terrenos, problemas de que haya paros, y lo mismo puede pasar con los buques. Así que todo eso puede generar complicaciones. Y por último, lo que son más que nada las políticas de gobierno, y ahí entra de lleno lo que puede ser la invasión de Rusia y Ucrania, que afectó a dos principales exportadores, como les había mostrado antes, de trigo y de maíz. Y por último, las políticas obviamente de gobierno, que pueden ser como las locales. Actualmente nosotros tenemos una política de volumen de equilibrio para la exportación, donde van limitando el cupo de exportaciones todo el tiempo. Entonces toda esa dinámica de políticas te va afectando lo que vendría a ser la dinámica de cosecha, la dinámica de la venta de los productores y cómo va fluyendo con la logística. ¿Sí? Entonces puede ser que no se llegue a conectar bien esos granos con los que realmente lo necesitan. Bien, eso por el lado de la oferta. Pero también tenemos el lado de la demanda, que viene a ser todos los que requieran esos granos para consumir. ¿Sí? Y puede ser que sea una demanda del mercado internacional o del mercado doméstico que vendría a ser del propio país. ¿Sí? Respecto a lo que es el mercado internacional, acá les puse un gráfico de cómo fue evolucionando la producción y el consumo respecto a cómo evolucionó la cantidad de población. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque a medida que tengamos más población en el mundo, hay más necesidades de consumo, o sea, más personas necesitan ser alimentadas. Entonces, la producción tendría que ir acompañando el ritmo de ese crecimiento de la población y de esa demanda que generan esas nuevas poblaciones. Y acá se puede ver cómo hay casos, en algunos casos puntuales, de años, donde la producción puede crecer por encima de lo que es el consumo, y en otros casos donde puede crecer por debajo o muy parejo. ¿Sí? Obviamente, todas estas cuestiones de diferencia entre la producción y el consumo va a afectar a lo que son los precios internacionales. Bien. ¿Quiénes son los principales países que demandan productos de Argentina y cuáles? Bueno, acá hay un gráfico muy interesante donde te muestra hacia dónde exportamos cada producto. Si ven lo que es soja, principalmente va todo lo que es China, aceite de soja, principalmente a India, harina de soja a la Unión Europea y algunos países del sudeste asiático, maíz a lo que es Perú, Chile y un poco del norte de África, y finalmente trigo principalmente a lo que es Brasil. ¿Sí? Estos son nuestros principales destinos de exportación. Pero también no solo la demanda es todo exportación. Obviamente después con esos granos se tiene que hacer algo más. O sea, ¿para qué se siguen utilizando? Bueno, generalmente se utilizan para lo que es la alimentación humana. Eso puede ser después de un proceso, tal vez pongan el caso del trigo, el trigo no se consume en granos, sino que primero se muele y recién ahí la harina de trigo se utiliza para hacer pan y ahí se consume por el humano, pero también puede ser utilizado para lo que es la alimentación animal. Y recientemente los últimos dos componentes muy importantes que hubo en la demanda en el último tiempo son la elaboración de bioplásticos a partir de, sobre todo de maíz. Vieron, no sé si alguna vez llegaron a ver, que hubo un tiempo donde estaban saliendo al mercado algunas botellas de agua con una tapita verde. Esa tapita verde indicaba que estaba hecha con bioplásticos. Así que todo eso también genera una mayor demanda de lo que son los granos. Y por otra parte, el último que tuvo un crecimiento muy grande son los biocombustibles, que desde el 2006-2008 empezó a tener cada vez más importancia. Sobre todo es el maíz, que se utiliza para lo que es la elaboración de etanol, y el aceite de soja que se transforma en lo que es biodiesel. Sí. Y esos dos generalmente eh, se, se utiliza con mezclas de combustible y eso es lo que se utiliza para los autos. Así que todos esos son los distintos fines que tiene la demanda de los granos. Pero a lo que vamos nosotros es, bueno, eso es el lado de la oferta y la demanda, pero entonces, ¿por qué es tan importante mejorar las estimaciones y sobre todo las estimaciones de Argentina?
Y bueno, y acá yo les marqué 4 pilares fundamentales. Vamos a empezar con los 2 primeros, los 2 de abajo, que lo principal debería ser reducir la volatilidad de precios y mejorar lo que es la seguridad alimentaria. ¿Por qué decimos reducir la volatilidad de precios? Bueno, porque obviamente, imagínense que nosotros tenemos una estimación muy errática de lo que es la producción en ciertos países, que encima son muy importantes para lo que es las exportaciones, para la oferta de granos total. Cualquier variación que haya ahí en esa estimación va a derivar también en que los que demanden esos granos tengan una demanda más errática. Entonces, puede generar que en un momento se piense que había una producción muy alta y de golpe era porque era un error de la estimación y se recorte demasiado, los exportadores ya habían concretado las ventas, o sea, ya esa demanda ya estaba destinada y empiezan a aparecer faltantes de granos en el mundo. Entonces, acá lo que les puse este gráfico, que viene a ser un calendario donde te muestra qué momentos son críticos para la oferta en la formación de los precios a nivel mundial. Y estos están vinculados principalmente, estos momentos críticos que están marcados en rojo, son momentos principales donde empiezan a estar las cosechas en los principales países exportadores. Si piensan en el caso de soja, el momento crítico para Argentina viene a ser entre enero y marzo. Ese es un momento como tanto Brasil y Argentina tienen el mismo momento crítico y son muy importantes para lo que es el mercado mundial. En ese momento, unas malas estimaciones pueden afectar drásticamente a lo que son los precios internacionales. Y así lo mismo con el resto de los cultivos, girasol, maíz y trigo. Así que eso es importante para las estimaciones. Y por otro lado, además, también es muy interesante porque cuando nosotros tenemos una menor precisión de las estimaciones de la producción, cada vez vamos a tener mayor volatilidad de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios se modifican, se negocian cada vez en una distorsión más grande. Entonces, tal vez un día vale 100 y al otro día vale 300. Pero eso puede ser porque tenemos una muy mala precisión de la estimación de la producción. En cambio, si nosotros tenemos una mejor estimación, ese precio tal vez se mueve entre 120 y 150. Y esos movimientos de precios bruscos, especialmente en un mercado como el de los granos, que se encuentra muy afectado por lo que son las condiciones climáticas, puede terminar afectando a millones de personas, afectando la nutrición y su seguridad alimentaria. Imagínense en este contexto que estamos actualmente de precios elevados, cómo impacta una mala estimación con esa volatilidad de precios tan grande. Puede haber países que se queden sin tener acceso a ciertos consumos de granos específicos y eso puede afectar la seguridad alimentaria de todo su país o incluso de muchos más países. Así que por eso es tan importante tener estimaciones buenas. Y por otra parte, es muy importante para lo que es Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un rol muy importante en lo que es la producción y el comercio mundial, y también porque también es muy importante para la economía del país. Ahora vamos a verlo en detalle. ¿Qué tan importantes son las exportaciones de Argentina? Bueno, yo le contaba al principio que en los subproductos de soja es el principal país exportador, representando entre el 40 y el 50% de todas las exportaciones mundiales. Pero si lo vemos también para lo que es soja, está entre el 3 y el 5, el puesto 3 y el puesto 5, representando un 2 a un 10%. En maíz, entre el puesto 4 y el puesto 2, representando un 20%, y en trigo, entre el décimo y el quinto puesto, representando el 7%. Obviamente estos puestos generalmente van variando según el año, porque puede ser que haya unas malas condiciones climáticas y eso afecte a nuestro país en relación a otros. Pero noten qué tan estable es el primer puesto que tenemos nosotros en lo que es los subproductos de soja. Así que esa es la principal importancia de nuestros productos a nivel mundial. Pero también, como les decía antes, es también el sector agroindustrial muy importante para la economía argentina. El sector agroindustrial para la economía argentina representa 14% de lo que es el valor agregado o PBI. Además, genera 12% del empleo, 14% de lo que es la recaudación fiscal
y representa el 65% de las exportaciones. Este dato es sumamente interesante. Recuérdenlo, 65% de las exportaciones. Si nosotros hacemos un desagregado de esta importancia y vemos cómo se fue comportando en el último tiempo, vean cómo agricultura, que viene a ser el color rosa, ha ido incrementando y se ha sostenido en valores históricamente elevados y ha mantenido este 65, entre un 60 y un 68% en el último tiempo. Con lo cual es sumamente importante para lo que es la macroeconomía del país, el funcionamiento de toda la economía en su conjunto. Y si lo vemos desagregado de las exportaciones argentinas por complejo, ahí noten que la soja representa prácticamente, esto es del 2021, representa prácticamente el 30% de las exportaciones de Argentina. El maíz, el 12%. Y acá tienen otros complejos exportadores muy importantes, pero seguramente si suman todos, de agroindustrial va a dar entre lo que les había dicho, entre un 60 y un 68%. Con lo cual, es muy importante para el país el sector. Imagínense que hacer una correcta estimación, o al revés, vamos por la encuesta. Hacer una mala estimación podría afectar en cuánto el gobierno espera recaudar un año específico y podría llevar a tener desfasajes en cuanto a la financiación del Estado. Así que también es muy importante por el lado del país. Así que esos son los principales 4 pilares. Porque es muy importante para la producción y el comercio mundial, porque es muy importante para lo que es la economía del país, y por otro lado, porque permite reducir lo que es la volatilidad de precios y generar condiciones buenas de seguridad alimentaria a nivel país y a nivel mundial, de los dos lados. Después, acá les quise agregar cuáles son las principales estimaciones que se hacen, sobre todo a nivel mundial. Estas son las estimaciones, es un informe que lanza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas conocido por el USDA, que es un informe que publica todos los meses, donde muestra para cada producto específico y un año particular, cuál es la producción, cuáles son todos los componentes de la oferta y cuáles son todos los componentes de la demanda. Entonces se puede ir evaluando si va a haber una producción suficiente para abastecer esos consumos, como era el gráfico que les había mostrado en un principio. Y esto lo desagrega tanto a nivel por país o sea, a nivel mundial y a nivel por país. Y principales exportadores y principales importadores. Así que esto sirve, y este es un dato muy importante para lo que es la decisión de los mercados, y en base a estos mercados, en base a esta información, los mercados se posicionan y los precios varían. O sea, una vez que se publica este informe, enseguida todos los actores del mercado empiezan a negociar en base a la publicación de estas estimaciones. Pero esto es a nivel internacional. También hay estimaciones a nivel regional, que en este caso nosotros tenemos las estimaciones que se hace en la bolsa de cereales, que vendría a ser el informe semanal, el panorama agrícola semanal, en donde se muestra cuál es el área sembrada, el área cosechada, el rendimiento de la producción, cómo va evolucionando semana a semana, y al mismo tiempo cuál es el estado y la condición de los cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se encuentra un cultivo en cierto momento según en qué estado fenológico está y cuáles las condiciones climáticas de ese momento. Y nosotros tenemos ese informe que se publica todas las semanas, pero también hay un dashboard interactivo en la página, que les dejo el link, por si lo quieren chusmear, ahí está, y ahí pueden encontrar toda la información segmentada por productos, y ir viendo cuál es la producción y cuáles son esas estimaciones que son tan importantes para todo el país y para todo el mundo. Pero eso es por el lado de la oferta. También por el lado de la demanda, de la bolsa de cereales, nosotros publicamos informes semanales y mensuales, donde se pueden ver la evolución de las principales componentes de la demanda y también algunos indicadores de precios. Estos informes se pueden acceder desde el link que tienen acá abajo, pero también adicionalmente tienen un dashboard interactivo donde pueden ir segmentando o filtrando por cultivo, seleccionar el cultivo específico y le va mostrando en un gráfico distintos componentes de lo que son la demanda. Sí. Eso a nivel local, pero lo interesante es que nosotros también
elaboramos para la Argentina lo que es la hoja de balance, que permite ver cuál es esa oferta total que tenés en la Argentina de granos disponibles, un grano específico, en este caso el maíz, y creo que es el punto. En este caso el maíz, y uno puede ir viendo cuál es la oferta total, imagínense la oferta total para esta campaña, y cuál era la demanda total. Entonces vas viendo cuál es el stock, cuáles son los granos que te van quedando de cada campaña y que lo vas llevando a la campaña siguiente, para ir viendo si estás en una situación de disponibilidad holgada de granos o si estás en alguna situación mucho más tirante y tal vez eso repercute sobre precios más bajos o más elevados. Así que toda esta información la pueden encontrar en la bolsa de cereales también. Y eso es desde el lado de, recuerden, desde el lado de la oferta y la demanda internacional, pueden ver los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Está el link, creo que no se los dije, pero el link lo tenían acá abajo, que lo pueden acceder. Y desde la bolsa de cereales publicamos los datos. Del lado de la oferta, del lado de la demanda y en su conjunto el informe de balances con todos los datos en el mismo lugar. Así que creo que eso era todo por la charla de hoy. Pero no sé si alguno tenía alguna duda o algún comentario. Yo le dije que si querían podían interrumpir en cualquier momento, no había ningún problema, pero tal vez hay alguno más tímido y no se anima a hacer alguna pregunta, o si incluso hay algo que no se llegó a entender, que podemos volver a ver